Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Busque usted la palabra para esta tarde en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Esta es la lectura de la palabra para esta tarde. Que el Señor añada revelación y sabiduría. Vamos a la exhortación de esta palabra, que el Señor nos acompañe. Si usted quiere orar, ¿cierto? Usted también puede hacerlo, y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y revelación. Padre bueno, Señor eterno, le pedimos, Señor mi Dios, que en esta tarde usted nos revele, Señor, acerca de su palabra, que podamos, Señor mi Dios, entender cuál es el mensaje para este día, para nuestras vidas, Señor mi Dios, para cada corazón, para cada necesidad. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra en esta tarde es como bien clara, podría parecer, ¿cierto? Que un hombre, ¿cierto? Un rey, dice que el reino de los cielos comienza, dice la palabra, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos era mucho dinero. Entonces, si nosotros lo trasladáramos a algo más similar de este tiempo, serían como 60 millones de monedas de plata. Entonces eso era mucho dinero. Y dice que este rey ordenó entonces que en ese tiempo, si la persona no tenía para pagar, entonces tenía que pagar con lo que tuviera, ya sea que tuviera hijos, entonces los hijos eran vendidos como esclavos para pagar la deuda. Y en este caso el rey dijo, bueno, vendan a los hijos, a la esposa y hasta él, supongo yo que sería. Entonces, pero él pidió misericordia y el rey tuvo misericordia de él. Y no le cobró la deuda, ¿cierto? Entonces, cuando hace el encabezado, ¿cierto?, de esta palabra, entonces nosotros decimos que el reino de los cielos, dice, es semejante a este rey que mandó a hacer cuentas, ¿cierto? Entonces, cuando Dios venga a la tierra, ¿cierto?, o cuando nosotros partimos de la tierra a la presencia de Dios, entonces tenemos que dar una cuenta. Y lo más lógico sería que no tuviésemos cómo pagar nuestra deuda, de todos nuestros errores, de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, ¿cierto? No habría cómo poder cubrir esa deuda. Y Dios, a través de Jesucristo, puso, ¿cierto?, la paga para ese pecado. A través de la cruz del Calvario, ¿cierto?, puso la redención para el hombre, porque a través de la ley, ¿cierto?, si usted lo busca en el Antiguo Testamento, dice que se dieron los 10 mandamientos para que el hombre pudiera, ¿cierto?, caminar en la observación de Dios, pudieran caminar a través de lo que Dios quería para el hombre, para que así ellos pudiesen llegar, ¿cierto?, al reino de los cielos. Pero dice que a través de la ley el hombre no podía llegar porque no podía cumplir la ley, ¿cierto? Siempre nos equivocamos en algo. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted ha mentido en algún momento? Y yo creo que la respuesta es sí. Si usted le dice, ¿usted ha robado en algún momento? Y la respuesta va a ser sí. Entonces el hombre no puede cumplir los mandamientos, por lo tanto siempre va a ser deudor y siempre va a tener una gran deuda que no va a poder cubrir delante de Dios, si es que no es Jesucristo quien la cubre por uno. Entonces, como le decía, este hombre debía algo así como 60 millones de monedas de plata. Por lo tanto, era una deuda impagable. Y entonces dice, yo leí solo un pedacito, ¿cierto?, al comienzo, pero vamos a ver todo lo que dice este capítulo. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Cierto? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿cierto? No le dijo que le iba a postergar la deuda, sino que le perdonó la deuda. Y eso es lo importante que hace Dios con nosotros, ¿cierto? Con nuestra vida, con nuestro quehacer, ¿cierto? Cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros nos volvemos a su presencia, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿cierto? Él no nos dice, yo les voy a perdonar el pecado si ustedes se portan bien de aquí en adelante, sino que Dios, cuando nosotros le recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, dice que nuestros pecados son perdonados. Y por lo tanto, desde ese momento empieza un nuevo trato con la persona, un nuevo trato con el ser humano, ¿cierto? Con el hombre o con la mujer, ¿cierto? Y de ahí en adelante el hombre tiene que preocuparse de poder crecer en la vida de
de cristiano, ¿cierto? Como una nueva criatura que parte, tiene que empezar a aprender acerca de Dios, acerca de las Escrituras, acerca de cuál es el propósito, ¿cierto? Siempre se dice que el propósito del cristiano es llegar al reino de los cielos, y ese sería como el común denominador de todos los cristianos, pues todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, su fin debe ser llegar al reino de Dios, y llegar al reino de los cielos, la salvación, la vida eterna, ¿cierto? Pero a la vez también tenemos cada uno de nosotros un propósito individual, y ese propósito es el que Dios revela a cada persona, ¿cierto? Ya sea que sea, ¿cierto? En algunos casos puede ser el pastor de la iglesia, ¿cierto? Va a ser el enseñar a su iglesia, ¿cierto? El darle sabiduría, entendimiento, las herramientas necesarias en lo espiritual para que ellos puedan librar cada día una batalla, ¿cierto? Porque dice que el enemigo, si usted busca en la palabra, ¿cierto? Nos describe el apóstol Pablo que nosotros debemos usar una armadura, ¿cierto? La armadura que Dios provee, ¿cierto? Para la protección de nosotros, porque dice que el enemigo siempre está tirando dardos encendidos en contra de nosotros. Y eso es lo que la labor del pastor, ¿cierto? La labor del predicador, enseñar a la iglesia de cómo defenderse de las artimañas del enemigo. Y cuando nosotros empezamos a aprender esto, quiere decir que estamos ya empezando a crecer. Pero si usted nunca aprende acerca de las cosas de Dios, entonces no va a poder crecer y menos va a poder entender que usted tiene un propósito en esta vida. Y ese propósito no tiene que ver siempre con las cosas espirituales. O sea, siempre usted a través del camino de Dios, ¿cierto? Va a poder llegar a otro en lo espiritual, pero para poder llegar, Dios le pone a usted en su camino el aprender una cosa determinada, ¿cierto? Ya sea que hay una persona que estudiando aprenda a ser, eh, llegue a ser doctor, o llegue a ser enfermera, o llegue a ser ingeniero, ¿cierto? A través de eso quiere decir que Dios le puede ocupar a usted para llegar a ese tipo de personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo como predicador, pero sin ninguna preparación académica, a lo mejor no voy a poder llegar, por ejemplo, a conversar con ingenieros, o no voy a poder llegar a conversar de estas cosas con doctores, pero sí Dios prepara personas para que puedan entrar a ese círculo y puedan conversar acerca de la grandeza de Dios y acerca del perdón de los pecados y acerca del arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, no siempre está mal el poder trazar su vida y decir yo quiero ser tal cosa, y si el Señor me acompaña, entonces yo voy a poder hacerlo. Yo quiero ser, por ejemplo, abogado, y si Dios me lleva, ¿cierto?, a esa altura y puedo hacerlo, entonces quiere decir que desde ese punto yo puedo predicar el Evangelio a todo aquel que lo necesite. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos viendo que nosotros vamos a permanecer siempre en deuda con Dios. No hay una manera de que nosotros podamos pagar lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? O lo que hemos equivocado. Me preguntaban hace unos días si había alguien que no tuviera como el perdón de Dios. No era así como la pregunta tan específica, pero sí tenía que ver con eso, ¿cierto? Para resumirlo, era como, hay alguien que no tenga perdón de Dios. Y qué bueno es que Dios sea el que nos otorga el perdón a cada uno de nosotros. Y dice que si Dios no quiere, ¿cierto?, va a enceguecer a la persona o va a cerrar su mente y ella no va a poder acercarse a Dios. Por lo tanto, de que Dios tiene misericordia, así es nomás. O sea, Dios tiene misericordia a quien tiene misericordia, ya sea que se haya equivocado mucho en la vida o se haya equivocado poco en la vida. El tener la salvación en la vida eterna solo depende de Dios, y Dios se la da a quien quiere. Entonces, cuando usted ve a alguien que a lo mejor se equivocó muchas veces en la vida, no le critique, sino que piense que Dios tuvo misericordia de él, y por lo tanto, si Dios tuvo misericordia, ¿cuánto más nosotros, ¿cierto? Aquí se da, por ejemplo, este ejemplo, es el que este hombre, ¿cierto?, alcanzó una gran deuda, debía mucha plata, tanta plata debía, que si hubiese vendido, estoy seguro que si hubiesen vendido a sus hijos y a su esposa y a él mismo, y todo lo que tenía, hubiese seguido todavía endeudado, ¿cierto? Porque imagínense, eran 60 millones de monedas de plata, o sea, era mucho dinero el que debía. Y en la vida del hombre es lo que se ve, ¿cierto? O sea, por más que si nosotros nos equivocamos, cometemos un gran error, dañamos a alguien, ¿cómo podremos nosotros retribuir lo que hicimos mal? No hay manera de hacerlo, solamente Dios es el que puede cambiar la vida tanto del que hizo el daño como al que le hicieron el daño. El hombre, por mucho que trate de
sanar los errores que hizo, no puede por sí solo, porque Dios es el que restaura el corazón de la persona, Dios es el que restaura el corazón de la persona y el pensamiento de la persona, el alma de la persona, el espíritu de la persona, ¿cierto? Hay partes donde el hombre no puede tratar. El psicólogo, quizás usted me pueda decir, si voy a un buen psicólogo lo puede hacer. El psicólogo le va a enseñar a vivir con lo que usted pasó, pero no le va a sanar de lo que usted pasó. ¿Me entiende la diferencia? Dios puede sanarlo, Dios puede restaurarlo, ¿cierto? Porque Él es el que dice que conoce nuestro cuerpo, hasta incluso cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en cuenta, nos podemos acercar un poquito más, que sea, a lo que es la deidad de Dios, a lo que es el perdón de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante el saber esto. Mire, el apóstol Pablo también se refiere a sí mismo cuando dice cómo se debe correr esta carrera, ¿cierto? Porque dice que esto es una carrera que a lo mejor no es como los atletas, pero él lo representa así para que las personas puedan hacerse una idea. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, dice que debemos nosotros correr, despojarnos de todo peso, ¿cierto? Y todo peso no hace una diferencia entre todo peso y el pecado. Entonces, todo peso no es solamente, no es el pecado es aparte. El peso es aquellas cosas que nosotros traemos a nuestra vida. Me espera un poquito. Bueno, entonces el peso que hay en nuestra vida no es lo que nosotros normalmente llamamos pecado. La música de fondo no es mía, es de la casa del lado. Entonces, el peso es aquellas cosas que nosotros traemos a nuestra vida. Nosotros traemos a nuestra vida, ¿cierto? Quizás el utilizar las redes sociales, el descargar juegos en nuestro teléfono, ¿cierto? Y eso ocupa nuestra vida en algo que a lo mejor no es de provecho. Entonces, cuando nosotros ocupamos ese tiempo, perdemos ese tiempo para hacer otras cosas. Entonces ese es un peso con el que nosotros caminamos en esta vida. Quizá el peso también en su vida sea el traer a su memoria, ¿cierto?, las cosas que le hicieron mal en el pasado, y desgasta su tiempo en recordar cosas que no le alientan para seguir adelante, sino que por el contrario le retardan el camino, ¿cierto? Y a lo mejor lo que usted podía lograr en un mes, 2 meses, en un año, 2 años, se posterga porque usted ha ido postergándolo por hacer otras cosas que no son necesarias en el reino de Dios, ¿cierto? Como le dije, no es lo mismo, ¿cierto?, perder el tiempo, como le dije, por ejemplo, en las redes sociales o jugando algún juego, que estudiando, porque quiere decir que ese estudio que usted está haciendo puede servirle en el futuro para alcanzar a otras personas para el reino de Dios. Entonces, la palabra en esta tarde nos habla acerca de esto, del perdón, de la misericordia, ¿cierto? Así como este hombre que tenía tanto poder, ¿cierto?, que era un rey y tuvo misericordia de su siervo. Entonces dice que después pasó lo contrario. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿cierto? Entonces aquí la segunda parte tiene que ver ahora, él ya no es al que le están pidiendo que pague su deuda, sino que ahora es él el que cobra una deuda, ¿cierto? Pero a diferencia de que de él tuvieron misericordia, él no tuvo misericordia de su consiervo, sino que le mandó a la cárcel para que le pagara lo que debía. Entonces muchas veces nosotros gozamos la misericordia de parte de Dios en nuestra vida, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, pero nosotros no somos capaces de tener misericordia con aquel que se equivocó y nos hizo daño o nos hizo algún agravio. Entonces aquí dice que aquel hombre debía 100 monedas de plata, era lo que le debía
el consiervo a él. Y nosotros a través de esto podemos entender de que el Señor tiene misericordia de nosotros, y cuando alguien nos hace daño, nunca va a ser igual que el error que nosotros cometemos ante Dios. Bueno, y como le estaba diciendo, dice que este consiervo le debía 100 denarios. Y 100 denarios era más o menos lo que saqué la cuenta, como 100 monedas de plata. Y eso igual es bastante plata si lo miramos a lo que es como el sueldo base de una persona. Y esto entristeció mucho a aquellos que vieron la escena, ¿cierto? Porque este hombre, el cual el rey había tenido misericordia y no había querido vender a su familia, sino que le perdonó lo que debía, dice que no tuvo misericordia de su consiervo y le puso en la cárcel. Entonces dice que aquellos que lo miraron, vieron esta escena, ¿cierto? Dice que se entristecieron y fueron y contaron lo que había pasado a su señor. Y dice, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿cierto? Entonces aquí entendemos que a veces no es fácil perdonar las ofensas de nuestros hermanos, que a veces no es fácil perdonar, ¿cierto?, lo que se dice, y a veces el enemigo usa los errores, como le decía, para separar las iglesias, para separar a los hermanos, ¿cierto? A veces los mismos letreros separan a los hermanos, siendo que la iglesia de Dios es una sola, ¿cierto? Dios no va a recibirlo arriba porque usted es de la iglesia pentecostal o porque usted es de la iglesia unida, ¿cierto? Sino que dice que Dios le va a recibir conforme usted haya hecho, de acuerdo a esta palabra, ¿cierto? Si usted tuvo misericordia de su consiervo, si usted tuvo misericordia de aquellos que eran más pequeñitos que usted y a lo mejor por falta de sabiduría le faltaron el respeto, no tuvieron el respeto que se merecía, ¿cierto? Si usted no tuvo misericordia, entonces dice que tampoco va a haber misericordia para usted. Entonces, por eso que es necesario, ¿cierto?, que nosotros tengamos misericordia de nuestros seres queridos, misericordia, ¿cierto?, de aquellos que nos rodean, de aquellos que conocemos, de nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, mire, aprovechando, ¿cierto?, que está esta música de fondo, que no es, que como le dije, es de la casa del lado, usted no trate de evangelizar de esa manera porque no va a poder hacerlo, ¿cierto? Sea respetuoso de sus vecinos. Si usted quiere hablarle acerca de Dios al vecino, busque el momento propicio, no haga eso de ponerles la música a todo volumen, porque esa no es la manera. Imagínese, si usted quiere hacer algo en su hogar y tiene esta música de fondo, por más que sea una música cristiana, y usted no quiere escuchar la música y usted no es cristiano, le va a molestar igual, aunque no sean rancheras, aunque no sea reggaetón, ¿cierto? Entonces aprendamos a ser cautos para poder ganar a las personas. Entonces la misericordia tiene que ver con que Dios nos perdona, ¿cierto? Pero que nosotros también debemos perdonar. ¿Para qué? Para no juntar rencor en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo, deshacernos de todo peso. Y todo peso, como le dije, no quiere decir el pecado. El pecado lo toma por separado. Todo peso es toda aquella cosa que hacemos, que tenemos en nuestra vida, que muchas veces no son necesarias, sino que nosotros la usamos, como se dice, para matar el tiempo. Y en esas cosas, ¿cierto?, como le dije, normalmente están las redes sociales, está el ver videos que no llevan a nada, que no aportan mucho, el ver las teleseries, ¿cierto?, cuando nosotros podríamos usar ese tiempo para aprender acerca de las escrituras, para buscar acerca, ¿cierto?, de la vida de las personas, ¿cierto?, que son importantes. Mire, veía un reportaje hace un poco rato en donde normalmente la gente dice que con mucha lucha y con mucho trabajo han logrado conseguir sus objetivos. Entonces veía uno acerca del Tony Caluga, un Tony que fue como muy conocido en Chile, y en ese hablaba de que él había partido, venía de una mamá y un matrimonio, ¿cierto?, de que habían sido muy pobres, y dice que él, al ver un día un circo llegar a su lugar donde él vivía, le gustó lo que hacían los payasos y dijo: yo quiero ser payaso.
y desde ahí en adelante, ¿cierto? Él pudo lograrlo, fue un payaso muy conocido en nuestro país, muy reconocido también. Entonces, quiere decir que cuando uno pone el corazón en lo que hace, ¿cierto? Cuando le gusta lo que hace, quiere decir que a usted le va a ir bien, más allá de lo que sea, ¿cierto? Él a lo mejor buscó el ser un payaso, pero dentro de lo que él hacía era el mejor. Entonces, si nosotros buscamos, y a través de eso mismo, ¿cierto? Hay mucha gente, hay personas que a través de ser payasos, ¿cierto? Entregan un mensaje de Dios a quienes le escuchan. También veía la historia de Raymond Derek, que fue un corredor olímpico, conocido también porque normalmente los predicadores, ¿cierto?, lo usan para dar ejemplo acerca de que nosotros debemos terminar nuestra carrera en el Evangelio, ¿cierto? Si este hombre dice que había ganado varias medallas de oro en distintas formas, dice que en relevo en el 1991 ganó medalla de oro, luego en los Juegos de Mancomunidad de 1986 también ganó medalla de oro, y en el año 92 en los Juegos Olímpicos dice que sufrió una lesión, se había preparado durante 5 años para correr esa carrera de 400 metros y a última hora sufre una lesión en el tendón de corva, dice. Y debido a esta lesión dice que se tropieza, cae y ya no podía seguir corriendo porque esa lesión le imposibilitaba de poder correr, pero dice que él se paró y siguió tratando de caminar así como estaba, trataba de llegar al final de la carrera. Dice que el papá, al verlo, corre donde está él y le dice que ya no tenía nada que demostrar, ¿cierto? Porque si nosotros vemos que ya había ganado medallas, pero que así en esa forma era imposible seguir, entonces él le dice, no, dice, yo tengo que terminar esta carrera. Entonces, a pesar de eso, él trató de terminar la carrera. Entonces, si este hombre, ¿cierto?, nos da una gran enseñanza de que nosotros debemos terminar la carrera, si empezamos esta carrera, ¿cierto?, en el nombre del Señor, debemos terminarla. Y este hombre dice que llegó al final de la carrera. Luego de esto, esta lesión que sufrió le imposibilitó el seguir trabajando en esto, ¿cierto?, o de seguir corriendo maratones. Pero él después a esto mismo le sacó provecho y empezó a hacer charlas motivacionales, ¿cierto? Entonces él no se dejó morir, sino que por el contrario, buscó en qué podía ocupar, ¿cierto?, lo que Dios había puesto en su camino, ¿cierto? Él ya sabía de maratones, cómo correrla y todo, pero ahora ¿qué es lo que hacía? Ya no podía correr, entonces empieza a dar charlas motivacionales, ¿cierto? Para que aquellos que hacían esto mismo pudieran hacerlo, pudiesen tener la sabiduría, entendimiento y lo que él ya había aprendido, ¿cierto? Entregar su conocimiento a otros para que lo pudieran hacer. Entonces, a través de estos ejemplos nosotros podemos ver que si ellos nos dan un ejemplo de que se puede hacer, ¿cierto?, lo que nosotros queremos, con esfuerzo, ¿cierto?, con dedicación, se puede lograr. Y después, si usted, ¿cierto?, siendo creyente, lo ocupa para la gloria de Dios, quiere decir que esto no puede fallar, no puede haber error, porque Dios le va a estar acompañando en cada día. Solo necesita usted tener misericordia, ¿cierto? Nos dice, este día la palabra es de que nosotros debemos aprender a tener misericordia de aquellos que se equivocan, de aquellos que yerran el camino, ¿cierto? Aprender a perdonar, aprender a tener siempre, más que una palabra de castigo hacia nuestro prójimo, es tener una palabra de aliento para aquel que se equivoca. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y Él tenga de mí su misericordia. Que el Señor le guarde en este día.